Vamos todos a Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23. Dice así: mas el fruto, vamos a leer esta versión porque necesitamos mirar esta versión hoy para lo que vamos a mirar, ¿cierto? Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tú dices, amén, estamos de acuerdo. En cambio, todos, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Si bien miramos ahí que la palabra fe es cambiada ¿por qué? Por fidelidad. Tengamos en mente esto para más adelante vamos a mirar. La fe cambiada ¿por qué? En esta versión y en varias versiones, aquí hablando acerca del fruto, se cambia por fidelidad. Entonces, hoy miraremos mi relación conmigo mismo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hoy vamos a trabajar, vamos a mirar la relación con nosotros mismos, y es fe o fidelidad, mansedumbre y ¿qué más? Templanza o equivalente a dominio propio. Mira, pero antes de pasar a esto, yo quiero recordarles algo acerca que el fruto y los dones son dados por el Espíritu Santo de Dios. Vienen de Dios, ¿cierto? Di conmigo, fruto y don vienen de Dios, son dados por el Espíritu Santo, por lo cual no hay conflicto entre los dos. No es que simplemente trabajemos el fruto y descuidemos el don, ni es que trabajemos el don y descuidemos ¿qué? El fruto. ¿Sí? Entonces vamos a mirar esto. Di conmigo, es la voluntad de Dios. Levanta tu mano derecha. Di conmigo, es la voluntad de Dios que todos demos fruto y ejerzamos el poder de los dones. Es lo que Dios quiere realmente con respecto a nosotros, que demos fruto, pero también que ejerzamos los dones. Mira, te voy a explicar esto así bien claro. Los dones son una transferencia dada por Dios, una transferencia instantánea, que no es trabajada, ¿cierto? Es algo que se manifiesta. El don se manifiesta según haya una necesidad. El don se manifiesta de esa forma y representa el poder. El fruto, por lo contrario, dice, viene por un proceso de crecimiento gradual y necesita ser cultivado. El don, di conmigo, el don es instantáneo y se manifiesta cuando hay necesidad. Si no hay personas enfermas, el don de sanidad no se manifiesta porque no sé qué, no se hace necesario, no se necesita, ¿cierto? El don opera cuando hay necesidad. El fruto es un proceso de crecimiento gradual que tiene que ser cultivado, que tiene que ser cuidado, el fruto. Y miremos, Dios me daba esto, miremos de una forma esta representación. Vamos a ver si me sale bien esto. Ok, ahí está. Para que miremos cómo podemos entender el don y el fruto, ¿cierto? ¿Cómo operan estos dos? El don es como este. ¿Qué es esto? ¿Qué ven ustedes aquí? ¿Un árbol de qué? De Navidad, ¿cierto? Un árbol de Navidad. Y este es un árbol de naranjas. No digamos manzana porque nosotros no conocemos ni las manzanas, los árboles de manzana. Naranja, ¿cierto? Es más conocido. ¿Cuántos conocen un árbol de naranja? Un árbol de mango, ¿cierto? Ok. Entonces podemos mirar que ese es un árbol de naranja o un árbol de mango, como lo quieras ver. Mira, acá el don
se manifiesta cuando hay una ¿qué? Una necesidad. Es como un regalo. Di conmigo, el don es como un regalo. El árbol de Navidad está ahí y tú simplemente vas y le pones ¿qué? El adorno. El don es como un ¿qué? Adorno, ¿cierto? Un adorno en nuestras vidas. Pero el fruto se necesita ¿de qué? De desarrollo, de proceso, de cultivarlo, de crecimiento. Entonces ahí tú estás viendo, esto es una tierra con una ¿qué? Semilla. Y mire lo que le sucede al fruto. El fruto se siembra primero una semilla, luego empieza a nacer, empieza a crecer un poco, ya es un arbolito y ya tiene ¿qué? Fruto, ¿cierto? Pero necesitó de un proceso de crecimiento, de que alguien lo cuidara, para poder llegar a esa estatura. Entonces, aquí es donde quiero mirar que tú puedas ver y entender lo que es la fe. Di conmigo, la fe como don. ¿Es un qué? Un regalo, es un adorno en nuestra vida. Pero la fe como fruto es un proceso gradual de crecimiento, es el desarrollo de nuestro carácter. ¿Me hago entender? El árbol de Navidad está adornado ahí, opera según la necesidad, el don operando según necesidad y representa poder. El árbol de naranja, crecimiento gradual, proceso, cuidado y representa carácter. ¿Sí? Dice la palabra en 2 de Timoteo 2:6, para los que toman nota, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. ¿Sí? Entonces, para participar del fruto debe trabajar primero. Se necesita, el fruto y el don se necesitan unos a otros. El don sin el fruto, levanta tu mano y declara esto. El don sin el fruto es peligroso, pero el fruto sin el don es improductivo. Se necesitan el uno al otro, ¿cierto? Nuestro ejemplo mayor para ver esto es Jesús. Jesús tenía el fruto del Espíritu totalmente desarrollado en él y él operaba bajo el poder de los dones. Mire, el carácter o el fruto va a ser tenido en cuenta allí en la eternidad. El fruto es permanente, el don es temporal. Él se manifiesta, ese adorno que cargamos se manifiesta si hay una ¿qué? Necesidad. Lo que tú ves en este día, este lugar aquí, fue producto del don de Dios que se manifestó en un momento de necesidad. Este lugar lo tomamos en arriendo y nos lanzamos a decir con opción de compra. Y pasó un tiempo y luego el dueño de ese lugar empezó a ¿cómo se llama eso? Como a apretar, a presionar, gracias, a presionar al pastor y a decirle, bueno, yo necesito que tú te definas, ¿lo compras o me lo entrega? Porque hay una constructora que está lista para construir un gran edificio ahí. Y operó en ese momento el don de ¿qué? De la fe. Nos lanzamos en fe, creyendo. El don opera según haya una ¿qué? Necesidad. Si tú no le presentas una necesidad al Espíritu Santo de Dios, pues el don está ahí y está como quieto y dormido. Por eso la palabra del Señor dice, pedid y ¿qué? Y se os dará. Buscad y hallaréis. Todo aquel que pide, ¿qué pasa? Recibe, y el que busca encuentra, ¿cierto? Entonces, el fruto del que estamos hablando es permanente, mas el don es temporal.
Hay una historia en la Biblia no sé si tú la has leído, del rico y Lázaro, ¿cierto? Cuando están allí en la eternidad y ahí se manifiesta haber vivido en el fruto y haber no tenido el fruto de Dios. Pero vamos mirando y lo vamos a desarrollar mejor para un mejor entendimiento. Entonces hoy nos concierne fe, que dijimos que es igual a ¿qué? A fidelidad, mansedumbre y ¿qué más? Y templanza o dominio propio. Fe como tal, como la conocemos nosotros, dice principio interior que me da seguridad en lo que Dios dice y en lo que Dios hace. Es un principio interior, una confianza en lo que Dios dice. ¿Dónde dice Él las cosas? En su palabra y en lo que Dios hace. O sea que nosotros estamos totalmente persuadidos. Yo pregunto, ¿cuántos están totalmente persuadidos por esta palabra? ¿Cuántos están totalmente persuadidos por esta palabra? Que lo que dice aquí es bendito, que no hay que refutar nada, simplemente lo creemos, estamos persuadidos. Mire, y para entender un poco mejor de lo que les estaba hablando, miren, en el Nuevo Testamento se habla de 3 formas de fe. 3 formas de fe. Di conmigo, 3 formas de fe. La fe por la cual vivimos, por la cual tenemos una relación con Dios directa, personal, continua y permanente. ¿Cuántos tienen una relación con Dios así? Personal, directa, no necesitamos ningún ¿qué? Intermediario, ¿cierto? Directa, personal, continua y ¿qué más? Y permanente, no solamente del domingo, es de todos los días. Es esa fe por la cual un día creímos, la que dice Romanos 10:9, si confesares que con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que el Señor le levantó de los muertos, entonces serás ¿qué? Salvo. De esa fe, esa clase de fe, ¿me hago entender? Y la he llamado fe por la cual ¿qué? Vivimos, ¿cierto? La fe por la cual vivimos. Ahora bien, el otro es el don de fe. Di conmigo, el don de fe. O sea, ¿el qué? El regalo, yo apagué esto. ¿El regalo de qué? De Navidad. El regalo de Navidad, el don que aparece en la lista de los dones de 1 Corintios 12:9. Esta es la fe sobrenatural de Dios que nos es impartida por el Espíritu Santo de Dios y dijimos que funciona o opera de acuerdo a ¿qué? A las necesidades. Entonces esa es la otra clase de fe, la fe por el don. Y ahora viene el fruto de la fe, que es un aspecto, ahora sí acá, ¿el qué? El fruto de la fe, que es un aspecto del carácter, que tiene que ser cultivado cuidadosamente, que es producto de un proceso, ¿cierto? Gradual de crecimiento. De este tipo de fe, de esta es la que vamos a hablar en este día. ¿De cuál fe? De la del árbol de ¿qué? De naranjas, ¿cierto? Entonces de esta fe es la que vamos a hablar hoy. La fe como ¿qué? Como fruto. Di conmigo, la fe como fruto del Espíritu de Dios, que traducida según esta versión equivale a ¿qué? A fidelidad. Bien, dice la palabra en Lucas 16:10, el que es fiel en lo poco, también lo será en lo más. Yo te pregunto, ¿eres tú una persona confiable? Piensa un momento, ¿eres confiable? ¿Eres ese tipo de persona de la cual tú dices, otros pueden confiar en ti? ¿Eres esa persona tan confiable que dice, él es tan responsable o ella es tan responsable que le puedo entregar ¿qué? Las llaves de mi casa, las llaves de mi carro, y sé que no lo va a dejar parqueado por ahí afuera o que le tomen una fotomulta? Ya se acabaron, ¿no?
¿Es confiable? ¿Eres confiable? ¿Otros pueden confiar en ti? Y tú dirás, bueno, ¿y por qué debo ser yo confiable? Debemos ser confiables porque Dios es ¿qué? Es fiel, Él es confiable. Dios es fiel. ¿Para cuántos Dios es confiable? ¿Para cuántos Dios ha sido fiel? ¿Cierto? Entonces, nosotros tenemos que reflejar la vida de Dios en nosotros. La gente tiene que ver en ti alguien en el que pueda ¿qué? Confiar. Levanta tu manita y di, hoy voy a aprender a ser confiable. Vamos a aprender a ser confiables, ¿cierto? Hay personas que piensan equivocadamente. Se les da una responsabilidad pequeña, un trabajo pequeño en la iglesia. Algo sencillo. Piensa en un trabajo sencillo aquí dentro de la iglesia. Entonces la persona dice, eso tan qué, tan pequeño, tan poco que me dio el pastor, ese cargo que me dio el pastor. Eso no vale la pena ponerle mucho cuidado. Si me hubiera puesto a delegar un grupo grande, algo mejor, ¿cierto? Algo grande, no esto tan pequeño. Ahí sí le demostraría al pastor la persona, el tipo de persona que soy yo, ejerciendo esa labor. Dice la palabra que si no somos fieles en qué, en lo poco, ¿cómo Dios nos va a confiar lo qué? Lo mucho. Haz las cosas pequeñas con excelencia, porque es la única manera en que puedes acceder a las cosas grandes. Por eso muchos se encuentran todavía repitiendo la plana, como decía una niña en estos días, pastora, voy en la M, ¿cierto? Y yo le dije, muñeca, y la tarea es llegar ¿a dónde? A la Z, cuando estamos aprendiendo ¿a qué? A leer, ¿cierto? Entonces, hagamos las cosas pequeñas, que ahí realmente, haciendo las cosas pequeñas, es realmente en lo que demostramos el tipo de persona que ¿qué? Que somos nosotros. No necesita que te pongan a delegar cosas grandes. Recuerda que las cosas del Señor van de menos a más. Y si lo haces, entonces, si no eres fiel en las cosas pequeñas, nunca serás ascendido a cosas mayores. Porque un dueño de empresa dice, a este ha hecho tan bien la tarea aquí que lo voy a colocar más cerca a mí, ¿sí? Es más, si yo no estoy, le puedo dar la llave a él o a ella, porque es que lo hace tan bien que estoy complacido. Yo quiero hacerte algunas preguntas muy personales y vamos a mirar qué tan confiable eres, qué tan confiables somos. ¿Qué tan confiable eres? Mire estas preguntas que formulé aquí. ¿Cumples las promesas que haces? ¿Tú cumples las promesas que haces? Piensa por un momento. ¿Tú cumples las promesas que haces? Recuerda que estamos trabajando nosotros mismos y también lo más cercano es nuestro ¿qué? Prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Mis hijos, mi esposa, mis compañeros de trabajo. ¿Quién más? Los hermanos de la iglesia. ¿Cierto? Entonces, ¿cumples las promesas que haces a tus hijos? Le dice, papi, ya vengo, y el niño se alista, esperando realmente que el papá venga, y vamos a ir al parque, y no viene. Y le vuelve y le hace lo mismo 2, 3 veces al niño. ¿Qué crees? ¿El niño va a seguir confiando en ti? ¿Pierdes qué? La credibilidad del niño. Le dices a tu esposa, para el próximo fin de semana vamos a ir a tal parte. Llegó el fin de semana, se embolató la cosa. Y así sucesivamente se sigue ¿qué? Postergando cosas y no cumple. Entonces, o viceversa, ¿cierto? Porque esto no es solamente en la iglesia. ¿Y qué decir de la iglesia? Se hace un llamado para ofrendar, para cualquier cosa aquí en la casa. El último llamado que hicimos para ofrendar fue ¿cuál? ¿Alguien recuerda? ¿La consola de qué? De sonido. ¿Ya está allá? ¿Cómo han sentido el sonido? Bien, pero muchos llevan
el sobre y ¿qué pasa? Y lo tiraron, el perro se lo comió, ¿cierto? Y se olvidaron. Entonces, ¿cumple las promesas? Otra pregunta, ¿llegas tarde siempre a tus citas? ¿Siempre llega tarde a las citas? Colocas a una persona y dice, a las 3 nos vemos, y llega a las 4. Dios nunca llega tarde. Y en lo que Él se ha responsabilizado, Él lo hace muy puntual. Él llega siempre a tiempo. Es muy fastidioso, decíamos en las veces pasadas, que es muy fastidioso tener que esperar. Y cuando la otra persona llega riéndose, me quedé ¿qué? Dormido. Y usted está que vuela, ¿cierto? Pero acuérdese que hay que tener ¿qué? Paciencia. Otra pregunta, a ver si tú eres confiable. ¿Pides prestado dinero y no pagas? Ay, me presta. Ay, pero es que solamente le presté 200, fueron 100,000. Eso ya ni se acuerda. No, hay que pagar. Mire lo que dice la palabra con respecto a esto. El impío toma prestado y no paga. El impío, ¿qué pasa? Toma prestado y no paga. Otra versión dice, los malvados piden prestado y no pagan. Otra versión dice, los perversos piden prestado y nunca pagan. Otra pregunta, ¿mientes con facilidad? ¿Te es fácil mentir? Hay personas que le están mintiendo a ti frente a frente. Es más, hasta ellos mismos se creen que su misma mentira. Y sabe que le está ¿qué? Mintiendo. Pero mienten. Y cuando mentimos, ¿de qué lado nos hacemos? ¿Quién es el padre de mentiras? Ay, es que no voy porque tengo. Mentira, no tiene. Es que estuve enfermo y es que fui al médico. Mentira, no estabas enfermo, no fuiste al médico, no tienes trabajo, estás libre. Simplemente te quieres quedar en la casa. ¿Es malo quedarse? No, pero entonces no mientas. ¿Sí? Te pregunto, ¿qué confiable eres? ¿Alguna de estas cosas tocan tu vida o se te han pasado por ahí? Debes revisar cada área de tu vida en la que no estés reflejando la fidelidad de Dios y empezar ¿a qué? A cambiar, a preguntarse qué tan confiable soy yo. ¿Qué de esa fidelidad que hay en Dios, que es atributo de Dios que comparte con nosotros la estamos ejerciendo? ¿O nadie te puede confiar? No, a ese no, siempre llega tarde, siempre dice una mentira. No, a él pide prestado y ¿qué? Y no paga. No. Pilas con eso. Mire lo que dice la palabra. Si pues en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién os dará lo vuestro? ¿Cierto? Entonces la fidelidad empieza, dijimos, con las cosas pequeñas. La fidelidad empieza en lo material, no en lo espiritual. Si tú eres fiel en lo poco, Dios, dice la palabra, te va a confiar ¿qué? Lo mucho. Si honra a Dios con tus finanzas, con tus diezmos, con tus ofrendas, entonces dice la palabra del Señor que Dios te va a dar las riquezas verdaderas, las espirituales. Pero es que dice, sí que yo me gano 800,000 pesos, eso ¿para qué voy a llevar? A mí no me alcanza. Y si tú declaras eso, pues así será. O lo contrario, ganas 500,000 pesos y dice, bueno, traigo 50,000 de diezmo. Pero empieza y Dios, como fuiste fiel, entonces Dios te empieza a aumentar y te empiezas a ganar 1 o 2 millones de pesos. Dice, cuando ganaba 500 podía llevar 50, pero ahora que gano 2 millones, no voy a llevar ¿qué? Los 200. Entonces tenemos cosas que hay que cambiarlas. Ser fieles.
Di conmigo, quiero aprender a ser confiable. Que Dios pueda ver en mí que soy una persona, Dios y las otras personas, ¿cierto? Dios pueda ver en mí que soy confiable y entonces Él me va a ir llevando de triunfo en triunfo. Y las demás personas también puedan ver en mí esa clase de persona en la cual pueden confiar. Fidelidad, ¿cierto? Confiabilidad como fruto del Espíritu de Dios. Ahora bien, vamos a mirar el siguiente. Mansedumbre. Mansedumbre significa humildad, que tiene un carácter sereno, que es complaciente, sin altanería, suavidad, dulzura, sumisión. Mansedumbre es aquel que se deja tocar ¿con qué? Con la mano. ¿Usted ha visto esas personas que no son mansas? Que tú las vas a tocar y dices, no me toque. A mí no me gustan esos cuchicheos, ¿cierto? No son ¿qué? Mansos. No me toque. Mansedumbre es aquel que se deja tocar con la mano. Mansedumbre es tener la dulce sensatez que había en ¿quién? En Cristo Jesús. Esa es mansedumbre. ¿Cuántos quieren mansedumbre? Primero tenemos que trabajar y dejar claro, bien claro, que mansedumbre no es debilidad. Di conmigo, mansedumbre no es debilidad. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y ¿qué más? Y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Una persona altiva no tiene ¿qué? Descanso. Vive siempre agitada. Un altivo, un orgulloso no va a tener descanso. El humilde dice que haya descanso ¿para qué? Para su alma. Jesús pudo haberse movido. Mire, Jesús fue la persona más humilde, ha sido la persona más humilde sobre la tierra. Él pudo haberse movido en contra de muchas cosas que le sucedieron, ¿cierto? Pudo haber hecho algo al respecto cuando estaba siendo ultrajado y detener todo lo que estaba la gente haciéndole, toda la barbarie con la que trataron a Jesús con una sola palabra, con un solo soplo, pero no lo hizo así. Él siempre se mantuvo sereno, tranquilo y esperando en Dios. Él confiaba en Dios. Sin embargo, él dijo en un momento, porque acuérdese que él era hombre, también llegó y dijo, ¿creen ustedes? ¿Acaso piensan que no puedo orar ahora a mi Padre y pedirle al Padre que me envíe una 12 ¿qué? 12 legiones de ángeles quien vendrían a ayudarme en este momento? ¿Creen ustedes que no tengo el poder para hacerlo? ¿Creen ustedes que no tengo la autoridad para de un solo soplo borrarlos de la faz de la tierra? Todo lo tenía Jesús y todo lo sigue teniendo Él. Di conmigo, mansedumbre o ser manso, mejor. Levanta tu mano derecha y di, ser manso. Ser manso es fuerza bajo control. Ser manso es fuerza bajo control. Es como ese perro grande y el perro pequeño. ¿Qué hacen los perros pequeños? Molestan y molestan al perro grande. Y el perro grande los mira. Con un solo mordisco los podían atravesar. Pero ellos saben que mejor se quedan ¿qué? Quietos. Fuerza bajo control. La mansedumbre va muy de la mano, porque dijimos que mansedumbre no es debilidad. Mansedumbre va muy de la fuerza, va muy de la mano con la autoridad, ¿cierto? No es debilidad. Y hay un ejemplo bien claro que nos ayuda a ilustrar esto de la mansedumbre. Mire lo que dice Números 12:3. Números 12:3. Hablando de Moisés, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. ¿Qué dice la palabra con respecto a Moisés? Que era muy
manso, más que todos los hombres. ¿Fue Moisés debilucho? ¿Le faltaba autoridad a Moisés? No, ningún otro como Moisés para ejercer autoridad. Pero esa autoridad de Moisés venía de su mansedumbre, de lo que dice en su palabra. Venía de su mansedumbre. Entonces, la pregunta para nosotros en esta mañana es: ¿cómo adquirir mansedumbre? ¿Cómo podemos adquirir qué? Mansedumbre. Y mire, Moisés, ¿cómo adquirió mansedumbre? La única manera de adquirir mansedumbre es sometiéndonos ¿a quién? A Dios. A la edad de 40 años, Moisés estaba listo para liberar a Israel en sus fuerzas. Salió, se enojó tanto que mató a un egipcio. Y luego, después que mató al egipcio, ¿qué le tocó hacer? Huir. ¿Qué se estaba manifestando ahí en Moisés? La carne, ¿cierto? La carnalidad. Entonces tuvo que huir y pasó otros 40 años. ¿Dónde? En el desierto, cuidando ovejas, y no eran sus propias ovejas. Al menos dice, estaba cuidando mis ovejas bien, pero no eran las de él, eran las de su suegro. 40 años allí en el desierto. A la edad de 80 años ya Moisés había sido procesado. Ahora sí había lugar para la fuerza de Dios. Ya había sido procesado y ahora sí la fuerza, la mansedumbre se iba a poder ¿qué? Manifestar. Dios iba a trabajar ya ahí en Moisés y lo vemos. Moisés parándose frente a Faraón y haciendo cosas ¿qué? Extraordinarias. Pero eso fue después que Moisés fue ¿qué? Procesado. Después que el fruto de mansedumbre se estableció en él por un proceso, por un trabajo, ¿cierto? En su carácter, en su forma. Mire, mientras operemos en nuestras fuerzas, jamás le vamos a dar lugar a Dios para que haga algo en nuestras vidas. Cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera y en nuestras fuerzas. Moisés, después, al principio que todo lo hacía a su forma, después Dios le dijo, Moisés, después del proceso, le dijo, Moisés tiene que hacer esta tarea. ¿Y qué le dijo Moisés? Señor, yo no voy si tu presencia no va conmigo. ¿Y qué le dijo Dios? Mi presencia irá contigo y te daré ¿qué? Descanso. Esta serie la iniciamos porque le preguntamos a Dios, Dios, ¿cómo mantener tu presencia? ¿Y qué respondió Dios? Mi presencia se cultiva a través del fruto del Espíritu de Dios. Y el Señor nos dice en esta mañana, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Aleluya. Dios quiere trabajar el carácter, el fruto en nosotros. Recuerda que quiere que seamos mansos, mansos, mansos. Él lo quiere hacer. Y vamos terminando. El último, dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Moderación de los apetitos y las pasiones. Di conmigo, moderación de apetitos y pasiones. Capacidad de dominar
mis impulsos, ¿cierto? Porque dominio propio es eso, es la habilidad de dominar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros impulsos, nuestro comportamiento, todas esas cosas que nos llevan muchas veces a dañar todo y perdemos el control, nos salimos de casillas, perdemos los estribos y hacemos cosas de las cuales hay veces te vas a ¿qué? Arrepentir. ¿Por qué lo hice? Porque no tuviste el dominio, la fuerza para soportar esos impulsos que vienen ¿de dónde? De tu carne, de tu alma. Es dominio propio, es abstención en cada área de nuestra vida para lograr un objetivo para esta tarde. No, a largo plazo. Recuerda que el fruto es a largo plazo. Moisés tardó ¿cuánto? 80 años para ahí sí poderse parar frente a Faraón, convertir el río en sangre y hacer cosas extraordinarias, guiado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y mira algo, muchas personas se sorprenden cuando se dan cuenta que Dios nos dice en su palabra que nosotros tenemos que trabajar el fruto, que somos quienes, nosotros los que tenemos que controlarnos a nosotros mismos. No es tu esposa que te va a controlar. ¿Eres quién? Tú. Ah, ¿soy yo? Sí. Yo pensé que era el Espíritu Santo que me iba a controlar. Claro que sí, el Espíritu Santo es el que lo hace. Pero Él no lo puede hacer solo si tú no ¿qué? Cooperas. Tenemos que cooperar con el Espíritu Santo de Dios para que Él pueda trabajar en nuestras vidas. El Espíritu Santo no hará nada sin que nosotros dispongamos nuestro ser. Recuerda que Él trabaja de acuerdo a nuestra disposición. Di conmigo, el Espíritu Santo trabaja en mí de acuerdo a mi disposición y mi obediencia. El Espíritu de Dios no puede hacer nada si nosotros no le ¿qué? Permitimos que Él trabaje esas áreas de las cuales ya hemos venido hablando, ¿cierto? Él está dispuesto a cambiarnos. Necesitamos del dominio propio para tener vidas efectivas en esta tierra. Y vamos a colocar aquí unos ejemplos bien suaves dentro del pueblo de Dios, ¿cierto? En el Antiguo Testamento hay un caso que nos puede aclarar varias cositas o algunas cositas. Deuteronomio 21:18, del 18 en adelante. Era una ley en el tiempo de Moisés. Si alguno tuviera un hijo, voy a leer a favor de ustedes rápido. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a su madre, y habiéndole castigado y no le obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad, a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este es nuestro hijo, que es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Y así quitarán el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Cuál era el cargo de este hijo? ¿Quién lo estaba acusando? Sus propios padres. ¿Cuál era el cargo? Es contumaz. Era un muchacho ¿cómo? Terco, rebelde, glotón y ¿qué más? Y borracho. 4 cosas juntas: glotón, borracho, contumaz y ¿qué más? Y rebelde. Necesitamos entender, nosotros podemos entender muy bien
lo que es un borracho, ¿cierto? Ay, ese es un borracho. Y lo señalamos, un borracho. Y no es que esté acolitando a los borrachos, ¿no? Pero nosotros tenemos facilidad de señalar a un borracho. Pero no tenemos la misma facilidad de señalar a un ¿qué? Un glotón. Un glotón no lo señalamos si está en la misma línea con el ¿qué? Con el borracho y con el rebelde. Necesitamos entender que la glotonería y toda la forma de excesos y adicciones son falta. Di conmigo, la glotonería y todas las faltas, las formas, perdón, y todas las formas de exceso son falta de ¿qué? De dominio propio. Son falta de dominio propio. Y hay veces entendemos, ay no, invíteme a mí que yo sí como bastante. Y parece que fuera como muy chévere eso y andamos comiendo todo lo que se nos atraviese por ahí. Pero aquí en el Antiguo Testamento dice que el castigo para la glotonería, ¿cuál era? ¿La qué? La muerte. El castigo para ese glotón era la muerte. Y sí que, Señor, necesitamos del Espíritu Santo de Dios y el dominio propio para controlar nuestros impulsos de carácter frente a las comidas y a las cosas que nos causan daño. Un amigo cercano invitaron a Héctor a comer algo y entonces él dijo, no como, no estoy comiendo grasa, estoy teniendo, ¿cómo se llama? No comiendo grasa, de dieta, estoy haciendo una dieta, entonces no estoy comiendo grasa. Y entonces él llegó y dijo, ¿pero qué? Para eso está la oración. Come, yo no le paro bolas a eso, yo como, yo oro y vea. Y sí, y él estaba bien gordito, y dice, yo como y nada. Y entonces dijo, de eso es espiritual, lo suyo es espiritual, usted tiene que creer en el espíritu y todo, y le dio un sermón, porque dijo que no se quería comer esa empanada, ese frito. ¿Y cuál fue la sorpresa? A los 3 días nos estaban llamando, diciendo, pidiendo oración por él, porque le había dado un infarto y estaba en la clínica. ¿Cómo? Cuidados intensivos porque era problema ¿de qué? Del corazón, las arterias ¿qué? Tapadas por la grasa. Entonces hay veces nosotros somos muy espirituales para ciertas cosas, pero para otras. Por eso ahí necesitamos, di conmigo, necesito el dominio propio para hacer el ayuno de Daniel. ¿Cuánto lo van a hacer? Aleluya. Frutas, verduras, ¿cierto? Frutas, verduras y pescadito es lo único que vamos a poder comer, ¿cierto? Esto yo le decía a los muchachos, no es que le estemos dando lugar, y entonces ahora vuélvase ¿qué? Vegetariano. Los excesos son ¿qué? Malos. Entonces ahora vegetariano, vegano, no sé qué, tiene que tener su propio entrenador y qué tal cosa. No, el entrenador no de nosotros, ¿quién es? El Espíritu Santo, que nos da dominio propio para decir qué comer y qué no comer. ¿Sí? Tenemos que ser entrenados por Él. Y yo les decía a ellos, no es que le estamos dando lugar al vegetariano, no, porque Jesús dice, si los que están leyendo, haciendo la lectura y contestando las preguntas que el pastor nos está enviando, decía, lo que Dios dejó para qué, para comer. ¿Qué Dios dejó para comer? Animales, verduras y toda la clase de frutas. ¿Sí? Ahí incluía animales, carne, proteína, ¿cierto? Entonces no es que nos vamos, porque todos los excesos son ¿qué? Malos. Tenemos que tener dominio propio para decir no como grasas, no como alimentos tan ¿qué? Azucarados, no como tantas harinas, porque las harinas a la postre se convierten en ¿qué? En azúcares. Entonces tengo que tener dominio propio, ¿cierto? Para decir no, porque queremos, ¿cuántos quieren durar bastante tiempo? Hacer la tarea. Come, dile al que está a tu lado, come y bebe saludablemente, porque largo camino nos resta. Largo camino nos resta en esta tierra.
Hay trabajo para hacer, hay muchas cosas para hacer. Mire, el dominio propio nos impide de hacer cosas que después estamos sufriendo por allá, teniendo cosas feas. Mire, un verso que no podía dejarlo por fuera de este dominio propio. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es el que tarda en airarse que ¿qué? Que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mire, dominarse a sí mismo es una de las cosas más importantes y Dios lo deja escrito en su palabra. Es más importante que cualquier otra cosa. Dios nos enseña que es mejor el que se domina a sí mismo que el que conquista ¿qué? Ciudades. El que dominarnos a nosotros, que conquistar ciudades enteras. Todo aquel que no toma, di conmigo, todo aquel que no toma dominio de sí mismo, otro lo está haciendo por él. El que no domina, hay gente que fuma y dice, yo tengo dominado eso. No, mentiras, porque ese pequeño papel envuelto ahí te está ¿qué? Dominando. Ese es el que lo domina y le dice, me fuma en la mañana, en la tarde y en la noche y necesito que te levantes a seguirlo haciendo al otro día. Y así, cualquier clase de exceso, ¿cómo sería eso? Vicio, lo domina, cualquier situación. Y eso sin dejar cantidades de vicios, ¿cierto? Que hay en los fuegos y las cosas, los fuegos de azar, muchas cosas hay que dominan a la gente y los llevan cautivos, ¿cierto? Hay personas, ¿qué dice la palabra? Que es mejor dominarse a sí mismo que conquistar ¿qué? Ciudades. Para Dios es más importante eso. Hay personas que dominan muy bien su carrera universitaria, son bien pilos, que dominan bien las matemáticas, que dominan bien sus finanzas, que dominan bien el deporte, cogen una pelota y tú los ves, y ay, ¿cómo lo hacen? ¿Cierto? Dominan bien. ¿Cuánto lo hacen? ¿Cierto? Dominan bien la pelota, los deportes, ¿cierto? Y hacen todas esas cosas y nosotros nos asombramos de ver todas las cosas que estas personas hacen, pero cuando los vemos en su vida personal, no tienen ¿qué? Dominio propio. Por eso los deportistas, los que llegan a la cúspide de en algún deporte, lo primero que empiezan a trabajarle es ¿qué? El dominio propio. Empiezan a cambiarle la alimentación, empiezan a darles, a hacerlos rigurosos con disciplinas de ¿qué? De ejercicios para lograr llegar a una meta. ¿Sí? El dominio propio. Si ellos, los deportistas, dijo Pablo, lo hacen por un premio ¿qué? Incorruptible, ¿por qué nosotros, los hijos de Dios, no lo podemos hacer por un premio que es ¿qué? Incorruptible, que es eterno? Dios quiere que nosotros nos aprendamos a dominar a nosotros mismos, que no te domine las cosas del mundo. ¿Cuántos, decíamos ahorita lo que estábamos diciendo de los glotones, cuántos no pueden dominar su propia boca, ni por lo que comen, ni por lo que ¿qué? Hablan? Hay gente que dice, yo hablo de todos, pero ¿qué? No le sostengo nada a nadie, y uno le parece como risible eso, pero eso no tiene nada de ¿qué? De bueno, nada de bueno. Tenemos que empezar a dominar nuestra boca por lo que comemos y por lo que hablamos, por lo que decimos, por las promesas que hacemos. Dice la palabra que tu sí sea ¿cómo? Sí, y tu no, no. No inventes otras cosas, solamente eso. El dominio propio es esa capacidad de decir no cuando tenemos que decir no, o sí cuando tenemos que decir sí.
Porque no es que se quedemos en no, y entonces lea la Biblia y entonces tú vas a decir, no, tengo dominio propio y digo, no. No cuando haya que decir, no para las cosas malas, y sí cuando yo tenga que decir para las cosas buenas en Dios, ¿cierto? El dominio propio es súper necesario. Dominio propio, ya dijimos, al comer. Dominio propio, ¿a qué más? Al hablar. Dominio propio de la presión social. No sé si cuántos se dieron cuenta de la noticia de este muchacho de la Javeriana que se suicidó. Presión, ¿qué? Social. Dominio propio para la presión social. Esa influencia, hay veces esa influencia que ejerce un familiar tuyo, porque te ve que Dios te está prosperando, entonces viene el familiar. Dios te está prosperando mucho. Tus hijos ya deben cambiar de ¿qué? De colegio. Cambia ese carro que ya está como viejo. Mira, cambia de casa, múdate para… Y empieza, y la gente se deja ¿qué? Presionar y dominar. No tiene dominio propio, sino que otro viene y le escribe lo que tiene que hacer. Y esa persona termina ¿en qué? En deudas. ¿Cierto? En deudas. Entonces tenemos que tener dominio propio para no dejarnos presionar ni por lo que le diga el vecino, ni la vecina, sino por lo que te diga ¿quién? El Espíritu Santo de Dios, quien es tu entrenador. Di conmigo, en esta ola de entrenadores, digo, levanta tu mano derecha, di conmigo, mi entrenador es el Espíritu Santo. Amén. Que merece un fuerte aplauso. Otra cosita y terminamos aquí para que… Otra cosa que tú tienes que tener dominio propio es en las tarjetas de crédito. Te dan un cupo y entonces hay personas que no tienen dominio propio y dice córtala, bótala y échala ¿qué? A la basura. No es la tarjeta, no es el plástico ese que tú tienes que cortar y botar y echar a la basura. ¿Quién es el que se tiene que dominar? Nosotros, porque esas tarjetas son importantes, son esenciales, son buenas para un momento de ¿qué? De necesidad. No es que la tarjeta tú tengas que córtalas y bótalas. No, con una llamada vuelven y te la dan y antes te están llamando, si quieres. No es cortarla y botarla y echarla al cesto de basura, es saberte ¿qué? Dominar. Otra cosa, no salgas de compras y compres todo lo que veas, porque está ¿en qué? En promoción, en oferta. No lo necesita, pero lo voy a ¿qué? A comprar. No sé para qué lo compro, pero lo compro. Eso se llama compradores ¿cómo? Compulsivos. Ayer una hermana yo le estaba diciendo, dice, y ahí los ¿cómo se llama? No vino hoy, los retenedores, ¿cómo se? Los acumuladores compulsivos. ¿Cierto? Tienen ese closet lleno de ropa que no se pone. Oiga, le regálela. O acumulan y acumulan. Entonces, di conmigo, toda forma de exceso es malo. Debo tener dominio propio. Dominio propio en todo lo que hago. En todo lo que hago. Los jóvenes, algo para los jóvenes también. No dejarse dominar. Saben que tienen que estudiar y hacer las tareas y prefieren estar ¿dónde? En las redes viendo basura, llenándose la cabeza de basura, viendo la serie y sabiendo que tienen que estudiar. Dominio propio. Si tenemos dominio propio en todas las áreas de nuestra vida, di conmigo, si yo tengo dominio propio en las áreas de mi vida, entonces voy a ejercer presión social en otros también. Entonces, ¿cómo es nuestra presión la que ejercemos nosotros? Entonces ejercemos presión para que nuestros compañeros de trabajo y nuestros de alrededor piensen, como dice la palabra, en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. En esto tú y yo debemos
Pensar, amén. En esto es que debemos ejercitar ese dominio propio, pensando de esa manera, ejerciendo presión también. Porque la gente del mundo, la de allá afuera, es la que ejerce presión sobre los hijos de Dios, y nosotros teniendo armas poderosas para ejercer presión en la honestidad, en la confiabilidad, en todas estas cosas buenas.